Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si te dijera que tu salud mental y tu vida espiritual son inseparables? Durante muchos años, la Iglesia Católica nos ha hablado de este tema y nos ha advertido de que el ser humano es la unión entre cuerpo, alma y mente, y que descuidar cualquiera de estas tres es descuidar la obra de Dios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Cielo y Tierra, donde vamos a hablar de temas cotidianos, donde vamos a poder conocer como laicos qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de nuestra misión, de nuestra vida diaria. Soy David y te invito para que me acompañes en este camino donde vamos a ver la obra de Dios en lo cotidiano. Te invito para que te suscribas, para que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún episodio que vamos a tratar y vamos a hacer. También te invito para que compartas este video para que podamos llegar a más personas cada día más. Para este primer episodio, no solo quería traer a una persona que estuviera formada en la psicología, sino que también viviera una vida de fe. Para eso, este invitado es una persona que lo conozco hace muchos años y que hemos compartido bastantes experiencias de fe, experiencias cristianas, y pues que también ha dedicado su vida prácticamente al servicio de las almas. Así que con ustedes, mucho gusto les presento a Diego Sánchez. Él es psicólogo, está estudiando una maestría en neuropsicología y, como lo dije anteriormente, no importan los títulos más que todo, sino que es también su vida de fe la que lo ha traído hoy acá. Así que Diego, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder compartir, pues no solo en este espacio de conocimiento, sino también con un amigo, como ya bien lo decías, y en especial en estos temas que ustedes van a empezar a trabajar acá, que más que un conversar, yo sé que aportará muchas cosas para todas aquellas personas que puedan escuchar esto, y es un placer para mí hacer parte de este gran proyecto, hermano. No, muchas gracias, Dieguito. Mire, no, yo sé que de pronto como que queremos comenzar como desde lo más general y, y bueno, pues básicamente la pregunta más general que podemos iniciar es ¿por qué psicología? ¿Por qué decidió Diego dedicarse a estudiar la psicología? Bueno, inicialmente antes de estudiar psicología, yo estudié auxiliar de enfermería. Traté, quise estudiar algo que pudiera ponerme al servicio de las demás personas, que pudiera ayudar a las personas de alguna forma. Y ya en la experiencia clínica me di cuenta de que no era suficiente poder ayudar a las personas en sus malestares físicos, sino que habían muchas personas que estaban hospitalizadas, que no tenían quien les pudiera dar una palabra de aliento, de escucharlos, que se sentían solas, que venían más allá de una fiebre, de una infección, de un proceso fisiológico que pudieran llevar por algún tipo de patología. Habían realidades que los acompañaban, que a veces eran más fuertes que la enfermedad que los podía tener en la clínica. Y como católico, me di cuenta también que en la vida cotidiana, en tratar con muchísimas personas durante el transcurso de los años, vi la necesidad de poder aprender y conocer el ser humano de una forma más integral para poder ayudarlos y tener un impacto en la vida de las personas, ¿sí? Me sentí como muy limitado simplemente a brindar un servicio al cuerpo y quise ir un poco más a realidades más profundas de las personas y por eso terminé estudiando psicología, porque desde allí podría brindarle las habilidades, los recursos y el acompañamiento de las personas, porque ayudar a cambiar una realidad de una persona en particular, apoyarle, acompañarle en ese proceso, es también ayudar a sanar y a ordenar los propósitos de las personas que la rodean. Entonces quise siempre estudiar algo que pudiera estar al servicio de las demás personas. Y la psicología, digamos que hizo como clic, tanto con ese anhelo de corazón de querer servir, pero también de poder complementarlo con la fe. Ujú. O sea que podemos decir que inició a estudiar psicología a raíz del contacto con las personas, contacto con las almas. Sí, sí, digamos que
Inicialmente siempre quise meterme por esta área de la salud, pero como tú lo dijiste, el ver la necesidad, el conocer las fragilidades de las personas, porque las personas salían del hospital, digamos, sanos físicamente, pero con muchas realidades en su corazón, en su mente, que los podían seguir enfermando, ¿no? Que pues hay cosas que se pueden somatizar en el cuerpo. eh, y me sentía impotente al no poder hacer más. Ujú. Entonces, conociendo esas realidades, terminé motivándome y animándome a estudiar Ujú. psicología. Claro, digamos ese tema de que se puede como que poner física, o sea, como digamos cuando se tiene un odio, cuando se tiene alguna cosa como muy en el alma, se somatiza en el cuerpo. Eso, o sea, de pronto hay algún caso que usted conozca que diga, por ejemplo, no, hay una persona que yo conocí que tenía tal situación y eso hizo que su parte física llegara a complicarse. Sí, hay muchísimos casos, hay muchísimos casos que he tenido la oportunidad tanto de conocer, tanto afuera como aún personas muy cercanas, amigos, familiares, donde una ruptura de una relación, de una amistad, problemas con los hijos, con el esposo, genera dolores de cabeza, estreñimiento, em, inflamación del hígado. Digamos en mujeres, en cuando llega su ciclo menstrual, cuando llega la menstruación, hay un desorden hormonal mucho más pronunciado. em, y cuando hay diferentes, digamos que circunstancias que salen de la mano, eh, en el trabajo, en las amistades y aún en la fe, muchas veces termina somatizándose en el cuerpo, ¿sí? Donde hasta que no se soluciona esa realidad, digamos que más interna, más del furor de la persona, no hay pasta que cure del todo esta sintomatología, sino que la mitiga o la controla, pero hasta que una persona no perdone, hasta que una persona no confronte sus realidades o se resuelva esto que ha generado esta somatización, Ujú. no se soluciona. Sí, yo he escuchado a veces que historias de unas personas que sufren de un cáncer severo y durante muchos años viven con su cáncer, con su enfermedad. Y que llega un momento de la vida en que hablan con una persona y les cuentan y le abren su corazón y le dicen como que tienen un odio, que odian a una persona o que no quieren a una persona. Y resulta que se le hace un proceso, se le ayuda espiritualmente y llegan a perdonar a esa persona, o bueno, espiritualmente me refiero también hasta psicológicamente, llegan al perdón de la persona, a perdonar a la persona y se sana. O sea, el cáncer venía, o sea, pues no sé, a ver, se le da una explicación de como que el cáncer se generó a raíz de ese odio. Eso puede llegar a ser verdad y cómo se puede tratar, digamos, por ejemplo, psicológicamente se puede tratar. Digamos que ahí aplica mucho la casuística, ¿sí? Sería muy complejo generalizar los casos, porque hay muchas realidades que también ya son de índole de hábitos, muy biológicos, o sea, digamos que no todo lo podemos llevar a la somatización. eh, para esto hay diferentes disciplinas que, digamos, nos ayudarían a poder discernir y analizar y evaluar de una forma más objetiva, pero sí se han encontrado muchos casos aún donde las enfermedades físicas venían de índoles espirituales, Ujú. ¿sí? De índoles espirituales, em, o de trastornos psicoafectivos, emocionales, por malos hábitos. He conocido personas, por ejemplo, donde el no tener un sentido de vida, que allí digamos que la antropología cristiana, la fe, eh, es una herramienta grandísima en la cual puede aportar a este hueco o esta parte que a veces le falta al ser humano de encontrar su sentido de vida, ha generado o ha llevado a la persona a desarrollar trastornos alimenticios, ¿sí?
donde por falta de un sentido de vida se busca o se empieza a mendigar ese sentido de vida en modas, en desórdenes que terminan afectando directamente tanto a la parte física, fisiológica como mental. Entonces, digamos que es muy de evaluar, pero como lo decías al inicio, lo que es la mente, el cuerpo y la fe, el alimentar el alma, va intrínsecamente conectar, ¿sí? Y tú no cuidas el alma, el cuerpo se puede enfermar, pero si no cuidas el cuerpo, también puedes desarrollar predisposición para enfermarte espiritualmente, ¿no? Por medio del pecado, de los malos hábitos. Entonces, y obviamente, si se daña una, se puede dañar las otras también. Eso es muy cierto, ¿no? Y digamos, por ejemplo, hay mucha gente que dicen, hay muchas personas que dicen como que no, como que se van a un extremo, ¿no? De que la psicología, la mente es muy aparte o no tiene nada que ver con la parte espiritual, pero también hay otras personas que dicen que con solo fe pueden llegar a curarse o pueden llegar a mejorar y que no necesitan como la parte, pues que le traten, hagan un tratamiento psicológico. Digamos, es como eso, ¿no? Se puede complementar entonces, según lo que hemos hablado, complementar todo, ¿no? O sea, como que no está bien ningún extremo del otro. No sería segmentar al ser humano, ¿sí? Em, por ahí el Papa Pío XII y el Papa San Juan Pablo II también, en unos congresos que se realizaron en Roma, especialmente el Papa Pío XII exhortaba a, a los psiquiatras y a los psicólogos a no fragmentar al hombre desde las teorías de la personalidad, ¿sí? Y él hablaba puntualmente, digamos, toquemos dos particulares que son sus extremos, como lo puede ser el psicoanálisis y la teoría del humanismo, ¿sí? Donde una va enfocada a que el hombre de alguna forma está subyugado, sometido a sus impulsos, a sus heridas, y digamos que aprendes a controlarlas, a ordenarlas, pero siempre va a estar allí inclinado o esclavizado a sus impulsos, Ujú. ¿sí? Digamos que a muy grandes rasgos, porque pues dependiendo del teórico pueden cambiar algunos rasgos, ¿sí? Y el humanismo se va al otro lado, donde va un poco del yo puedo, yo soy el único que puedo construir mi mente, mi fuerza. Entonces va muy de la mano de todo lo que tiene que ver con la superación personal, ¿sí? Mm, entonces, digamos que fragmenta al hombre en realidades muy puntuales, ¿sí? Cambio que la antropología cristiana, eso ya lo habla un poco más en Juan Pablo II, como en la mitad de su pontificado, hablaba de que la, la fe, la antropología cristiana, tiene la capacidad de poder abordar todas las áreas de ajuste del ser humano. ¿Qué son las áreas de ajuste? Son las realidades que comprenden al hombre. La parte personal, psicológica, emocional, el trabajo, las relaciones interpersonales, sea la esposa, el noviazgo, las amistades, la parte económica, la parte familiar, ¿sí? Que digamos que son los espacios donde el hombre crece, se desarrolla y siempre va a compartir. Entonces él decía, la fe tiene la capacidad, en la parte familiar, por ejemplo, da un orden a la familia, da criterios claros de cómo poder educar a los hijos, de cómo cuidar la convivencia matrimonial, de la relación con los padres, ¿sí? En la parte económica, da, digamos que moralmente, eh, digamos que tips o circunstancias para poder ser el mejor laboralmente, para poder trabajar en cosas que sean legalmente lícitas y legalmente morales. En la parte afectiva y social, da también muchas luces para poder vivir las relaciones interpersonales de forma fraterna, caritativa, sin escrúpulos, cercano. Entonces que la fe puede, digamos que abordar todas estas realidades que desde la psicología se tratan de abordar.
Y si tratamos desde la psicología, segmentar al hombre desde lo cognitivo o solo, digamos, desde lo conductual, que es un ser que reacciona a la conducta, ¿sí? Estímulo-conducta, eh, pues solo al cerebro, a lo que pasa en el cerebro y somos, digamos que esclavo a todas las relaciones electroquímicas que pueden pasar en el cerebro o nos quedamos con los impulsos del psicoanálisis. Digamos que sería una forma de dividir al hombre y no se podría ayudarlo en su realidad de forma íntegra. No es adecuado. Digamos que la psicología y la fe se necesitan una a la otra, porque hay circunstancias que son meramente de tono psicológico que pueden estar afectando la parte psiquiátrica, la parte de la fe, o hay temas espirituales que se necesitan trabajar para poder ordenar desórdenes psicológicos. Acordaba ahorita mientras se hablaba del caso de un muchacho que conocí hace 2 años, que él tenía un proceso de liberación y, y este muchacho tenía problemas de ansiedad muy fuertes y tenía un escrúpulo muy fuerte eh, por todo lo que se relacionara a su familia le generaba mucha ansiedad, estrés, fastidio y también todo lo que tenía que ver con la fe. Un sacerdote que era psicólogo le empezó a ayudar y se dio cuenta de que había que ayudarle primero en lo psicológico para poder ayudarlo en lo espiritual. Entonces lo remitió a psiquiatría y desde la psiquiatría y desde la psicología empezaron a ayudarle con una medicación adecuada para el diagnóstico que le habían dado y por terapia cognitiva conductual le ayudaron a ordenar realidades de su vida, pero también personales, y le ayudaron a forjar su voluntad para dejar muchos escrúpulos que tenía ante la fe y ante su familia, y ahí sí el sacerdote poderlo acompañar en esa parte espiritual. Y después de esto, este muchacho tuvo un cambio total en su vida, en su familia, volvió la paz al hogar, volvió a tomar sus estudios. Fue un cambio radical que cuando trataron solo de ayudarlo desde lo espiritual, no sabían qué hacer. Y cuando lo llevaban a la parte clínica, médica, psiquiatras, psicólogos y médicos, no podía. Solo hasta que hubo esa complementación fue que este muchacho pudo resolver todas las deficiencias que tenía y, y ya pudo salir de todos esos problemas. Qué impresionante, ¿no? Impresionante porque es que hay muchas veces que uno cree, o hay muchas personas que dicen que la psicología, que el que estudia psicología o que se informa de psicología, em, también tiene dudas de fe. O sea, como que dice, llega un momento en que dice como que no, yo ya con la psicología, pues me basta y no necesito de fe. En algún momento que usted estaba estudiando psicología, lo pensó, como que o soy psicólogo o soy creyente, o sí, o como que o me voy más a la mente o me voy más al alma. Eh, digamos que al tener dudas de fe no, pero sí fue una lucha constante porque la gran mayoría de todos mis docentes durante casi toda la carrera no eran creyentes. Y me crucé con uno, dos, tuve una profesora que era cristiana, eh, como profesional y como mujer, como persona increíble, como madre o más, y algún otro docente que de pronto era creyente, pero pues creía, ¿sí? Ujú. Pero la gran mayoría frecuentemente atacaban la fe, atacaban los sacerdotes, la iglesia, los sacramentos, a veces se burlaban de la confesión, ¿sí? Eh, y a la hora de empezar a conocer, digamos que estrategias de intervención y demás y todas las teorías que se desarrollan dentro de la psicología, hubo algún momento donde sí me llegué a asustar y yo dije, lo que te decía ahorita, yo no veo que se pueda abordar las realidades del hombre de una forma tan íntegra, holísticamente, que pueda abordarlas todas.
Entonces allí fue donde empecé a conocer un poco de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero también conocí un psicólogo español que se llama Martín Echeverría, donde él ha desarrollado una antropología, él es psicólogo, y la ha desarrollado desde Santo Tomás de Aquino. Entonces para mí eso fue tremendo porque le da a uno la capacidad de poder ver al hombre de una forma muy integral, aunque hay que hacer la aclaración que dentro de la terapia psicológica, eh, pues se trabaja directamente terapias científicamente aprobadas, comprobadas clínicamente, desde la psicología clínica, desde la neuropsicología, desde las diferentes áreas que se puede realizar intervención y que han podido por medio de los estudios trabajar la terapia clínica, eh, y la fe se convierte en un complemento de, ¿sí? Digamos que no se tocan directamente temas espirituales dentro de la consulta, se da la separación, pero no tanto la separación, sino que se le da el espacio a cada cosa, ¿sí? Ok. Aunque digamos yo sea psicólogo y pueda tener conocimiento de cosas de fe y demás, eh, la asesoría espiritual se la dejo a un laico formado, a un sacerdote, a un obispo, a una religiosa, pero sí es muy claro y hay muchísimos estudios que se han realizado por muchas partes del mundo que cuando una persona es creyente, la parte psicológica evoluciona de una forma mucho más rápida. No, ¿para qué? Entonces, lo que más me cuestionó durante el estudio de la carrera fue el poder ver al hombre de no sesgarlo, sino poder tener esta visión más Como completa. completa. Ujú. Claro, qué impresionante, ¿no? Y digamos ahorita que tocaba el tema de la confesión, que de pronto las personas se pueden burlar. ¿Se puede llegar a comparar o qué diferencia hay más bien para comprender de pronto entre una confesión y una consulta clínica, se le puede decir, o una consulta psicológica? ¿Qué diferencias hay? Porque es que la confesión al final de cuentas también nos libera de muchas cosas, ¿cierto? Lo mismo hace la psicología, nos puede liberar la mente, el alma. Y bueno, no sé, ¿qué diferencias puede haber en esto? Bueno, comparten sus diferencias y también comparten sus similitudes. Digamos que entre las similitudes, la persona le confía cosas tan íntimas que a veces ni con sus padres, ni con su esposo, ni con su mejor amigo le han podido contar. A veces cosas podrían ser hasta perturbadoras o que fácilmente pueden escandalizar a otras personas. Digamos que entre los sacerdotes y los psicólogos y todas las personas que nos compartimos o trabajamos en esta área de la salud mental, compartimos eso. Las personas comparten sus intimidades, eh, pero digamos que en la praxis es distinto, ¿sí? Eh, si lo desglosamos un poco, eh, ¿cómo lo diría? La psicología trabaja un poco la ley natural, ¿sí? Ayuda a las realidades humanas del hombre y se queda allí. La confesión, por medio de la gracia, que es transmitida por medio del sacerdote y obviamente de la persona, cuando llegue a la confesión, y pide el perdón de sus pecados al sacerdote darle la absolución, la ley divina por medio de la gracia da las ayudas espirituales para que la persona en lo humano pueda mejorar. Ok. ¿Sí? Entonces, eh, lo que te decía ahorita, hay circunstancias a veces emocionales, mentales, hasta biológicas que pueden generar dificultades a la hora de la parte espiritual. Te pongo un ejemplo. Hay personas que pueden tener adicción a la pornografía y pues solo por medio de la terapia psicológica, obviamente también por la parte espiritual, hay muchísimas personas que han podido salir de este desorden,
Pero hablando, digamos que de esta adicción o de las adicciones en general, que tienen consecuencias graves, tanto fisiológicas como espiritualmente, en ocasiones se necesita un trabajo un poco más desde el área clínica psicológica que desde la parte espiritual. Y cuando la persona ha recibido la ayuda idónea adecuada desde la parte clínica psicológica, la lucha con la pornografía y con toda esta parte de las adicciones disminuye y por ende, a la hora de confesarse, digamos que esas luchas se mitigan, ¿sí? Pero la confesión siempre va a dar una ayuda extraordinaria de parte de Dios para trabajar lo humano, ¿ok? Digamos que la parte, si tratamos de combinar o complementar estas dos realidades, eh, la gracia va a potencializar, como dice Santo Tomás de Aquino, las realidades naturales y hasta ayudar en la sanación psicológica y mental. O sea que digamos, por ejemplo, ahorita que hablamos un poquito como el tema de la pornografía, el cual es que es un tema que se ha normalizado mucho en el mundo, ¿no? Digamos que nosotros vivimos como que digamos que en un ambiente en el que poco se habla de esto, pero en el mundo en general la pornografía es muy fuerte, es muy, muy fuerte y hay personas que están muy esclavizadas a esto. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo se puede tratar? Digamos, de pronto hay personas que hasta, o sea, hasta quieren dejar de ver eso porque saben que les hace daño y no han podido, o sea, les cuesta, pueden dejar de tener un tiempo como sin ver, pero vuelven y caen y vuelven y caen. Al final de cuentas, eso es algo gravísimo, ¿no? La pornografía deteriora el ser humano, porque daña más bien al ser humano, daña la mente del ser humano. Y qué pena, y antes de responder, yo me acuerdo que había un estudio, no recuerdo el nombre del estudio científico, pero decía que una imagen, para borrar una imagen de la mente, se tardaba más o menos entre 10 años. Una imagen. Y ahora un video, pues es la composición de cientos y miles de imágenes. O sea que para poder eliminar un video, digamos, de pornografía de nuestra mente, posiblemente vamos a durar toda la vida con ese pensamiento, con ese recuerdo, perdón. ¿Cómo se hace también para poder mitigar esos pensamientos, esos recuerdos en la mente? ¿O cómo se hace para poder salir adelante de esto? Bueno, ahí primero hay que encontrar la raíz del problema, ¿sí? En todas las personas esta raíz puede variar mucho. em, en muchos llegan a la pornografía por curiosidad, otros por tratar de llenar vacíos afectivos, otros por la curiosidad de querer aprender cosas para poder, como digamos, poder replicarlas o tener experiencia a la hora de ejercer la sexualidad genital, pero en todas las personas puede variar, ¿sí? Puede variar. ¿Qué si no varía? Los efectos negativos que suelen tener, ¿sí? Esto de la pornografía es muy complejo, hermano, porque genera un deterioro en la memoria, en la atención, genera un deterioro en el control de impulsos, genera ansiedad, ¿sí? Aumenta eh, las probabilidades y se predispone a desarrollar procesos ansiosos y depresivos, pero también empiezan a debilitar las facultades y las habilidades sociales de la persona. Entonces, hay personas que también llegan a la pornografía como un mecanismo de escape de su realidad, del estrés, ¿sí? De no sentirse escuchado, de no sentirse comprendido. Entonces, digamos que el placer que genera lo que están viendo, se vuelve como un mecanismo de doparse de los problemas que hay en su realidad cotidiana. Entonces, al no poder confrontar y afrontar las realidades que lo pueden estar perturbando, independientemente de cuál sea, pues, como te digo, dependerá mucho de la realidad de cada persona, eh, este, este efecto placebo, digámoslo así, de placer que se genera especialmente en el cerebro, porque hay
sobrecarga de dopamina, que es aquella hormona del placer en el cerebro, donde empieza a aumentar cada vez más. Ya el video que vi de 5 minutos no me va a dar tanto placer, entonces tengo que consumir más para generar más placer y empezar a cambiar los estímulos, las formas, los videos. Hay un libro que me leí hace poco de una psiquiatra que se llama Marian Rojas Statos, y ella en su libro, hablando de este tema, ella es psiquiatra hablando de este tema de la pornografía. Ella hablaba una vez con una persona, un dueño de una empresa de, de pornografía, y ella le preguntaba cuál era el logro más grande que pudo haber tenido como pues, empresario en esta área de la pornografía. Y su respuesta a ella la turbó y a mí también cuando lo leí, y fue que eh, en pandemia su logro más grande fue haber bajado la tasa de consumo hasta los 11 años, porque iba a generarse adictos a la pornografía desde los 11 años. Entonces, él era consciente de que, y ella en medio de su trabajo como psiquiatra en África y en muchas partes del mundo, se pudo dar cuenta de que por medio de la pornografía se financia la trata de blancas, de que muchas de las personas que terminan grabando estos videos que se ven placenteros en medio de los videos son obligadas, están drogadas, están secuestradas, ¿sí? Muchas de esas personas son menores de edad. Eh, y el consumir pornografía es darle recursos a estas personas Claro, es para apoyar. que siga generando todos. Claro, es apoyar algo totalmente, pues, malo en esencia. Lo que pasa es que sí, es que es algo que se ha normalizado mucho. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? El que se normalice las cosas. Pero entonces, digamos, ese tema no es simplemente para la pornografía, ¿no? Yo creo que es también para cualquier vicio. O sea, digamos que es eso de generar dopamina, creo que también influyen pues en todos los vicios, ¿no? En cuanto a fumar, en cuanto a tomar, y todo lo que conocemos, siempre el deseo es más, nada me sacia, nada me sacia. Entonces, pero digamos, hay alguna opción más, a ver, digamos que como lo dijimos, como lo dijo usted ahorita, el tema de la confesión ayuda mucho, da una gracia para poder salir de esto, eh, pero digamos que, ¿qué se les recomienda a las personas que quieren salir de eso? O sea, como que haga esto, haga lo otro, o como que se le puede aconsejar, dado, o sea, como que, bueno, darle como un consejo a las personas que quieren salir de esto. Bueno, hay 5 puntos, como decirlo rápidamente. Primero, identificar cuál podría ser la raíz. Si la raíz es de índole emocional, ¿sí? Sea porque se siente solo, se siente estresado, por curiosidad y se queda enganchado. Digamos que buscar la raíz de, de dónde viene. Segundo, evitar las ocasiones. Digamos que evitar usar dispositivos electrónicos a altas horas de la noche. Cuando tenga la tentación o el impulso de consumir, salga por el contrario a compartir, a hacer ejercicio. Em, digamos que mitigar el impulso al consumo es cambiar hábitos, que es una de las cosas que se empieza a trabajar también desde la consulta psicológica. Empezar a cambiar hábitos. Si la persona es muy sedentaria, es muy perezosa, o por ende está buscando la pornografía o algún tipo de vicio por escaparse del estrés, empezar a cambiar los hábitos que sean eh, más beneficiosos para esa persona. También el hablarlo. Ujú. El hablarlo ya le quita eh, mucho poder al impulso y a esta tentación.
Otra cosa que ayuda mucho también es cuidar el dormir y lo que se ve por redes sociales, ¿sí? A veces una persona no inició directamente viendo pornografía, sino inició viendo modelos, teniendo conversaciones de doble sentido muy frecuentemente, eh, contemplando pensamientos que llegaban, digamos que errantes, que llegaran de un momento para otro o intrusivos y terminaron dándole vueltas a esto y esto terminó llevándolos a consumir. Y por último, que es muy importante, fortalecer las habilidades sociales, ¿sí? Fortalecer las habilidades sociales y ser consciente de el daño que se está causando a sí mismo y a las personas que la rodean. O sea que podemos decir que desde la parte psicológica, el practicar estos actos, muchas personas dicen que no pasa nada y que no están haciéndole daño a nadie. O sea, como que yo hago esto, yo solo en mi cuarto, yo solo hago esto, nadie más me ve, no afecto a nadie. Pero en realidad sí, ¿cierto? Sí tiene o sea, sí está afectando a otros, como lo digo anteriormente, está apoyando este tema de la trata de blancas, el tema pues de que muchas personas lo hacen hasta inconscientemente. Mm, pero hay otros efectos más, o sea, como que está haciendo daño, eh, ¿cómo se algo más? O sea, está haciendo daño a algo más o a alguien más. Toda realidad personal se convierte en algo social, Ok, ¿sí? sí. Em, el autocuidado eh, va a generar un efecto dominó en todas las realidades de mi vida. No importa si es el alcohol, no importa si es algún tipo de sustancia psicoactiva, no importa si es la pornografía, la masturbación, aún el mismo apego al celular que ya también se está considerando como un tipo de adicción. Eh, el atentar o el generar estos malos hábitos que son de forma particulares van a tener daños a nivel social, familiar, económico, en el trabajo, ¿sí? Yo he conocido personas que empiezan a procrastinar los deberes de estudio, del trabajo, que se trasnochan haciendo, realizando algún tipo de actividad que los pueda, a mal hábito que los esté llevando en ese momento, se dañan los ciclos de sueño, al otro día no tienen los procesos atencionales de forma adecuada, tiene la habilidad emocional, entonces no tiene control de sus impulsos, se pone fácilmente triste, fácilmente enojado, se estresa muy fácilmente, no puede controlar el estrés y la ansiedad que a veces llega de forma natural en las circunstancias difíciles y puede terminar tratando mal a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo o a sí mismo. Es la persona, yo no sirvo para nada, yo nunca voy a servir para esto, Ujú. y pueden allí llegar hasta pensamientos de suicidio, ¿sí? Por sentirse frustrado de que nada le está saliendo bien en su vida, pero no se da cuenta de que los malos hábitos han ido poco a poco, desengranando todas las cosas que ya antes tenía ordenadas o que terminaron de desordenar en su vida. Ok. Entonces, todo, toda falta de autocuidado siempre va a influir en lo social. Ok, buenísimo. Me encanta ese tema, me parece muy fascinante porque es que es algo que se habla mucho hoy en día, mucho, mucho. Es más, se ha tratado hasta de romantizar el tema o sea, yo hablo mucho de este tema, digamos, de la pornografía y de pronto la masturbación, porque se ha romantizado hasta en las parejas, en el sentido de que dicen, es mejor masturbarse que serle infiel a la esposa. O, sea, o al revés, ¿no? Porque ahorita también es una realidad de que antes se hablaba mucho del hombre, que el hombre obviamente es más carnal, pero también la mujer en ese momento está viviendo una época muy fuerte en cuanto a su sexualidad. Entonces, esto, a ver,
digamos que ese tema es demasiado importante porque no se puede romantizar un pecado y mucho menos romantizar algo que no simplemente es pecado, sino que tiene consecuencias muy grandes a nivel social y personal. Entonces, es un tema muy importante, pero también me gustaría que tocáramos otros temas como, por ejemplo, consecuencias de estos pecados de vicios, como la ansiedad y depresión, que es algo que digamos que se puede considerar, eh, o más bien pregunto, ¿se puede considerar pecado esta ansiedad y depresión que fue a raíz de un otro pecado, o tal vez una ansiedad o depresión que fue a raíz de un odio, o se puede considerar que está mal, o simplemente es algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que vivir? Ese tema de la ansiedad y depresión que se está viendo tan fuerte hoy en día. Bueno, eh, yo creo que lo principal es poder revisar que la ansiedad es una respuesta biológica a un mecanismo donde el cuerpo se puede sentir amenazado, ¿sí? Amenazado por algo. Eh, Hay un proceso fisiológico que se da, la amígdala genera una reacción neuroquímica y eléctrica en el cerebro donde pone a todo el cuerpo eh, en alerta y allí el hipotálamo empieza a desarrollar, a secretar lo que es el cortisol y la adrenalina para empezar a poner todo el cuerpo, eh, digamos que en función de reacción rápida. Por eso la persona empieza a sentir sudoración en las manos, tensión muscular, opresión en el pecho, aumento del ritmo cardíaco, sensación de ahogo, de fatiga, que son las mismas sensaciones que una persona siente cuando está en peligro. Ajá. ¿Sí? Ok. Em, la ansiedad puede venir de muchos factores. eh, Ocasionalmente o generalmente, digamos que termina siendo consecuencia a como un efecto secundario a una realidad que se puede estar llevando o que esté sobrepasando a la persona, ¿sí? Desde la pérdida de un familiar, terminar una relación, desde quedarse sin trabajo, desde la muerte de una mascota, em, desde la soledad, desde porque los papás le quitaron el celular al menor. em, digamos que pueden haber muchísimas circunstancias que de forma particular en cada persona desencadenará esto. No podemos decir, o no es en realidad pecado, ni la depresión ni la ansiedad, ¿sí? Ok. Em, Ante la depresión es necesario comprender que, pues por naturaleza nos podemos sentir tristes, ¿sí? Es muy natural sentir tristeza porque, no sé, me tiré el semestre de la universidad, porque, no sé, Colombia quedó eliminada del mundial, ¿sí? Porque tuve una discusión con mis padres, con mi pareja. O sea, la tristeza es una emoción que el hombre vive de forma natural, ¿sí? Lo podemos llamar depresión cuando este estado, cuando la emoción se convierte en un estado más frecuente, más recurrente y empieza a desengranar, desestructurar, a afectar las realidades cotidianas y a generar un desajuste de la cotidianidad de la persona. Entonces, algunos signos y síntomas son la persona empieza a tener desinterés por las cosas cotidianas. eh, los estados de tristeza son más frecuentes. La persona puede sentirse ensimismada, sola. Fisiológicamente la persona puede empezar a perder el apetito. Se pueden empezar a generar trastornos en el sueño.
sea de insomnio o de hipersomnio. O sea, la persona puede dormir mucho o no dormir, ¿sí? O tener espacios donde durante el día se duerme en cualquier lado, o por el contrario, mientras en la noche tiene varios episodios donde se despierta, donde no puede conciliar el sueño y donde no puede llevar todas las etapas del sueño al REM profundo, que es donde se empieza a dar el descanso profundo, ¿sí? Em, digamos que la depresión, eh, hay circunstancias, he conocido circunstancias que sean por temas espirituales, ¿sí? Eh, pero también tiene una raíz biológica, una raíz emocional, y hay que identificar cuál es la raíz de esa depresión y digamos que el periodo de tiempo que lleva y qué tan fuerte está generando un desajuste en la persona, ¿sí? Con la depresión hay algo muy peculiar y es que no necesariamente una persona que se ve triste tiene depresión, Depresión, claro, es muy cierto. ¿sí? Hay personas que frecuentemente, por ejemplo, pueden vivir, no sé, en sus realidades familiares hay violencia intrafamiliar entre sus padres y la persona puede tener episodios pues, de emociones tristes, pero no necesariamente puede estar depresiva. Ujú. Sí, digamos que debemos quitarle la etiqueta yo me siento depresivo, estoy depresivo, tengo sintomatología depresiva por todo emoción de tristeza que yo puedo vivir en algún momento, sí. Ujú. Eh, a Pero, veces, pero cómo se puede llegar a, a discernir la depresión? O sea, que hay algún patrón o hay algo muy similar en varios casos que diga la depresión se siente así, así, así. hay un cúmulo de sintomatología, sí, de cambio de hábitos. Em, muchos ya de los que te acabé de mencionar, pero eh, a veces las personas no es que sean depresivas, sino que no cuentan con las habilidades de control y confrontación emocional de sus realidades y por ende se lo pasan desmotivadas o tristes. Hay veces que son circunstancias un poco más de desórdenes hormonales o de falta de que su cerebro puede haber una afectación en algún área puntual del cerebro que no está generando eh, la secreción adecuada de ciertos neurotransmisores que generan eh, esa sensación de bienestar, Ok. ¿sí? O sea que digamos se puede decir, me corrige si si estoy mal, digamos que la tristeza es una emoción. Cuando uno está triste, o sea, como que la tristeza es una emoción que se puede ir o calmar en un tiempo. O sea, como digamos, estoy triste hoy, mañana, pero puede que pasado mañana ya esté un poquito mejor. La depresión es una continua tristeza. O sea, como que es una tristeza que no se va, que por más de que yo intento o hago algo, intento eso, sigo triste. Eso es algo muy continuo que, como lo decía anteriormente, a veces no deja dormir o deja dormir más. O sea, como que es algo muy continuo que siempre está presente. Eso es como se puede considerar como la mayor característica de la depresión. Sí, allí también digamos que la forma más eficaz de poder hacer una evaluación es por medio de instrumentos eh, ya certificados, de instrumentos psicológicos en los cuales nos va a ayudar a dar una caracterización Ok, de que hay sintomatología depresiva, ok. ¿sí? Porque en muchas ocasiones hay una predisposición a desarrollar la depresión, pero no hay depresión aún, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que lo más adecuado es por medio de instrumentos psicométricos realizar un proceso de evaluación adecuado para poder decir, esta persona está desarrollando hay una predisposición a o ya está con sintomatología depresiva, ¿sí? Ok, No es adecuado hacerlo a lo que se conoce como ojo clínico, ¿sí? ok. No, no es adecuado. Es ideal usar en lo posible instrumentos psicométricos
para un buen diagnóstico. Buenísimo. Y digamos, por ejemplo, ¿qué relación hay entre, pues, bueno, de pronto tocar el tema, San Juan de la Cruz hablaba de una noche oscura. O sea, San Juan de la Cruz hablaba de que hubo un momento en su vida en que estaba en la cárcel, ¿cierto? Y que comenzó a sentirse, pues, como si sentir una aridez espiritual gigante y llegó a tal punto de describirle como noches oscuras. ¿Estas noches oscuras tienen relación alguna con la depresión? No. Se podrían confundir un poco digamos que las sensaciones, la sintomatología se podría llegar a confundir. Em, pero no es lo mismo, porque cuando llega estos episodios, digamos que de aridez, em, la persona primero tiene esperanza en Dios. Ujú. Segundo, aunque fisiológica y emocionalmente se puede sentir una gran soledad, se busca consuelo en alguien en particular. ¿Sí? Ok. Que ese alguien en particular pues es Jesús, ¿sí? Digamos que se mueve en esta noche oscura del alma, se necesita ejercer la voluntad para seguir a Jesús más por un acto de convicción que por un acto De lo que nos siente. del corazón, sí, lo Claro. emocional. ¿Sí? Entonces, eh, y hay una convicción allí de por medio, ¿sí? O sea que digamos, por ejemplo, se puede relacionar mucho, o sea, se me viene a la cabeza el tema de la, pues, perdón la comparación, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, Pedro y Judas, que ambos sintieron un momento muy fuerte de tristeza, tal vez no llegaron a una depresión, pero sí fue un momento muy fuerte de tristeza, pero uno decidió una cosa y otro decidió otra cosa. O sea, como que ambos están viviendo su mismo duelo, pero uno decidió estar con Dios, que es el tema de la noche oscura, y otro decidió dejarse llevar por la depresión, que fue el camino que tomó Judas, ¿cierto? O sea, ¿tiene alguna relación eso? Yo no hablaría allí de depresión, sino más bien, pues si buscamos de alguna forma sintomatología eh, de alguna alteración afectivo, yo creo que podríamos hablar más bien de ansiedad, Ok, ¿sí? Pedro buscó ayuda, Judas no. ok. Y por tener una crisis ansiosa, si tratamos de alguna forma, pues desde lo que nos habla un poco la revelación privada, eh, de la desesperación, de las visiones, de la falta de ahogo, del huir del problema, porque los dos al fin y al cabo negaron a Cristo, Exacto. ¿sí? Eh, pero Pedro fue a María, Pedro fue a la fuente de la consolación, Ujú. Pedro buscó ayuda, Pedro habló, ¿sí? Pedro tuvo la capacidad de reconocer su fragilidad y poder confiarse en la otra persona para poder recibir no solo consuelo, sino ayuda y que lo ayudaran a levantarse, que es algo muy humano, Ujú, ¿sí? Judas no. ujú. Judas no buscó ayuda, Judas no habló, Judas eh, terminó buscando eh, el suicidarse más como un mecanismo de Como poder escapar. escapar del dolor y de la culpa que propiamente del quererse morir. Claro, es Pues verdad. realmente Judas no quería morir, simplemente quería huir de la tristeza, de la culpa que sentía por el acto malo y muy humano que cometió. Ajá, ¿sí? Antonio Rollo Marín, por allá en una entrevista que le hicieron alguna vez, llegó a decir que si Judas hubiera pedido perdón, en este momento estaríamos hablando de San San Judas Judas. Iscariote. Claro. ¿Mm? Es que es muy cierto, ¿no? Porque es que ambos, lo que decía, digamos, ambos negaron a Jesús, ambos negaron a Dios, pero, y ambos se arrepintieron, porque es que, o sea, a ver, pues no sabemos qué habrá pasado con Judas, ¿cierto? No sabemos si él, o sea, pudo haberse arrepentido y no lo sabemos. Si no, no sabemos, no sé, en algún momento, Toda la misericordia de sí, Dios. pero digamos que ambos se arrepintieron en el sentido de que o sea, como que su conciencia y su corazón estuvo tan, Dios mío, ¿yo qué hice? Que buscaron escapar. Ambos lo hicieron, o sea, ambos
ambos llegaron al mismo término, pero diferentes caminos. Entonces, digamos que se puede decir y podemos concluir, digamos, ese tema de la ansiedad y depresión, de que si alguna persona sufre de esto, o sea que es la solución, podemos decirles que acuda a María. Podemos llegar a concluir esto. O sea que acuda a María, de que María es como esa persona que va a poder ayudar. O sea, acudir a María, María se puede representar en diferentes formas, es decir, no simplemente rezándole a la Virgen María, sino también, mm, digamos que buscar a personas que puedan hacer de pronto lo mismo que la Virgen María hizo. Es decir, ¿sí vamos a entender? Sí, Como que, o sea, como que también buscar a una Virgen María. Así, espero hacerme entender, ¿no? De que no solo una mujer, sino que una persona que pueda irradiar y tener comportamientos como la Virgen María. O sea, pienso que podría ser como una buena solución. yo creo que hay dos circunstancias que como personas debemos comprender, tanto en la fe como desde la salud mental, y es, primero, que una persona que vive un proceso ansioso depresivo no está roto por dentro, simplemente está viviendo una circunstancia difícil que debe empezar a afrontar Ujú. y a recurrir a las habilidades necesarias para poder sobrellevar, mitigar y dar solución a estas circunstancias, dependiendo de la raíz que sea. Pero esto no nos hace ni malos cristianos, eh, ni el hecho de vivir estas realidades me quita la fe, sino que por el contrario, cuando yo vivo estas realidades, a veces tenemos una realidad un poco distorsionada de la omnipresencia de Dios. Y algo que he meditado en los últimos días y que en algún momento también te lo llegué a compartir a ti y algunos amigos, fue que cuando oramos nosotros pensamos que la oración va así, ¿no? Al Dios que está allá lejano, o al Dios que se quedó ahí en la custodia en el Santísimo, o al Dios o a la Virgen que está como a mi lado, pero como que está allá, como que no reconoce ni conoce lo que yo sufro, lo que yo vivo, de mis fragilidades y todo el padecimiento que puedo estar viviendo, sino que por el contrario, Él está acá y Él sabe lo que yo vivo, Él sabe lo que yo siento, Él sabe lo que está pasando por mi mente, y por ende cuando yo recurro a la oración, eh, que la oración, aparte de esto, es una de las ayudas terapéuticas que se le puede recomendar a la persona para poder afrontar un momento de ansiedad, dependiendo de lo fuerte que dio la ansiedad, puede ayudarle a mitigar tanto la sintomatología depresiva como de ansiosa. La oración es una ayuda grandísima, la meditación, de que recordar de que el Señor está aquí y al estar aquí yo no estoy solo, porque esa es una de las cosas que pasa cuando yo estoy ansioso. Yo me siento solo, me siento vulnerable, y a lo mismo cuando pues, puedo tener sintomatología depresiva. Cuando yo recuerdo que el Señor está aquí, que el Señor está en mí, que está en mi corazón, que no es un Dios lejano, sino que es un Padre que me comprende, que me ama, que me perdona, yo voy a tener la capacidad de ser consciente de que no estoy solo para luchar, Ujú. ¿sí? Que fue lo que hizo Pedro, ¿sí? Y a veces el Señor se vale de un amigo, de la pareja, de los padres, de un docente, de un psiquiatra, de un Ujú. psicólogo, Es. para poner o personificar esa ayuda que la persona pide y que Dios posiblemente colocó allí en su vida para poderle ayudar. Y ellos se convierten en esa Virgen María que Pedro tuvo, que le ayudó a vivir esta situación difícil, esa, ¿no? Porque, pues, si él no hubiera recurrido a, a su madre, a esa madre que el Señor nos dejó en la cruz, posiblemente, No sería San Pedro, sino que sería Pedro. sí, Sería Simón. ujú, Sería ese. se hubiera quedado encima. Porque exactamente. No, qué impresionante esto. Eguito, ¿no? Y ya para finalizar, yo creo que podemos, a ver, yo estaba pensando, ¿qué santos pueden aplicar a nuestra vida, digamos, a una vida pues de fe
y también con la psicología, con la mente, con la salud mental. Y yo por ahí estaba recordando el tema de San Ignacio de Loyola. Él tiene unos ejercicios espirituales que, es más, hay retiros de esos, hay retiros de los ejercicios ignacianos. Y la gente que ha vivido estos retiros dice que son increíbles. Son una locura, es algo como meterse bien en el cuerpo, en su mente, ¿cómo se dice? Introspectar. Introspección. Introspección. Hacer un proceso de introspección. Exacto, como que revisarse muy profundamente a tal punto de que pueda lograr encontrar raíces de muchos problemas y poder solucionarlas. ¿Qué tiene que ver estos ejercicios espirituales de San Ignacio, con la psicología moderna? No solo me voy a quedar con San Ignacio, sino que voy a tomar varias cositas de varios santos que yo creo que nos pueden dar una cátedra sobre la vida cotidiana, tanto en lo salud mental como en lo espiritual. San Ignacio de Loyola, en medio de sus ejercicios espirituales, ahonda mucho en el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Y ese conocimiento de sí mismo nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tanto en lo espiritual, digamos, tanto en las virtudes como en los vicios, como en las habilidades humanas y en las debilidades humanas que tenemos, ¿sí? Que recordemos que toda debilidad nos predispone, pero no nos condiciona, nunca nos va a condicionar. Todos siempre podemos salir de cualquier realidad de pecado o de vicio. eh, y San Ignacio de Loyola ahonda mucho también en reconocer qué siente mi cuerpo en medio de una tentación, ¿sí? En medio de ataques de pensamientos, de, de reconocer qué posturas, qué siente mi cuerpo también a la hora de orar, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, él recomienda tener buenos hábitos de oración, muy buena alimentación, siempre digamos que en el medio, si la virtud está en el medio. Él no aunque recomienda el ayuno y lo recomienda mucho, eh, lo recomienda a tal punto de que no se pierdan las fuerzas físicas para poder hacer lo cotidiano y poder tener las fuerzas físicas también para poder afrontar lo humano, Ujú. ¿sí? Ok. El ayuno me va a ayudar a fortalecer mi voluntad, a tener, digamos que esa soltura en el espíritu para recibir las gracias de parte de Dios y tener conocimiento de sí mismo, pero también pide que debo cuidar mi salud, Ujú. y hacer ejercicio lo pide. Allí el conocer cuál es mi defecto o vicio dominante para saber contrarrestarlo con una virtud en el cual me pueda ayudar a esa tentación o a esa lucha. Pero, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Laura Montoya, San Felipe Neri, San Antonio de Padua, fueron santos que vivieron en el presente, fueron santos que a pesar de los problemas que pudieran tener, se enfocaban en valorar las pequeñas cosas, ¿sí? Entonces daban gracias porque aunque solo tuvieran una sopita para comer, tenían algo y valoraban eso, ¿sí? Aunque pudieran discutir con sus padres, daban gracias porque tenían a sus padres, Ujú. que sabían que tenían que mejorar la relación, pero eso es algo que se puede trabajar en el proceso, pero tienen papás, Ujú. ¿sí? Daban gracias porque podían caminar aunque les doliera una rodilla, como le pasa a San Felipe Neri y a San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y a Santa Laura Montoya, que también, pues después por las enfermedades que fue teniendo, empezó a tener muchas complicaciones de salud, pero ellos siempre en medio de los problemas no solo buscaban vivir el presente, no se enfocaban y se quedaban sufriendo por lo que ya pasó, ni preocupándose por lo que venía, que eso es algo también que recomienda San Ignacio de Loyola, no dejarnos turbar por lo que ya pasó, sino aprender de lo que se vivió para no volverlo a cometer y poder cuidar las circunstancias para que no me vuelvan a pasar, pero tampoco preocuparme del mañana, porque no sé si va a vender, se va a venir, ¿sí? Yo no sé si esta noche el Señor me llame a su gloria, Claro. ¿sí? Eh, pero ellos aprendieron a valorar desde el canto de los aves hasta la capacidad de poder dormir, así sea un ratico, Ujú. ¿sí?
Y ese tipo de cosas tan puntuales que los santos nos recomiendan nos ayudan a cuidar la salud mental. Ok. ¿Sí? El valorar, o sea, a veces nos quejamos mucho. Nos quejamos que porque llueve, nos quejamos que porque hay sol, nos quejamos que porque nos sirvieron la comida muy caliente, ¿sí? Nos quejamos que porque, no sé, alguien llegó tarde, ¿sí? Ujú, Cuando en realidad yo debo ver oportunidades para amar, ujú, ¿sí? Cuando hace poco le escuchaba a alguien que decía, yo no puedo cambiar a mis papás. Mis papás son lo que son por su historia de vida. Lo que yo sí puedo cambiar es la forma en que les voy a amar. Y esa forma, esa perspectiva yo la puedo tener en todo. Pues yo me puedo andar quejando desde todo, en todas las circunstancias difíciles que están en mis manos o no, o puedo aprender a amar en medio de las circunstancias, ujú. ¿sí? Usted llegó tarde, me sacó la rabia, estoy estresado, o yo puedo discutir con usted, tratarlo mal y decirle usted es una persona irresponsable, o respiro y crezco en paciencia, tengo control de mis impulsos, de mis emociones, no me estreso por algo que ya no puedo cambiar, les llego tarde. Ujú. Estresándome no voy a recuperar el tiempo que Claro, se perdió, es verdad. ¿sí? Entonces, eso también me evita a mí de estresarme, de inflamar mi cuerpo con el cortisol, porque cuando hay cortisol que genera el estrés, la ansiedad, la depresión, hay inflamación de muchos órganos del cuerpo y obviamente pues se afecta a mi salud mental. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes y a las personas con las que hablo, eh, todo es cuestión de perspectiva, ¿sí? A veces las cosas que parecen que no se pueden cambiar, es, hay que impregnarles amor para poderlas cambiar. Hay circunstancias que necesitan es del amor para poder sanarlas, para poder transformarlas o para poder afrontarlo, Ok. ¿sí? Y que también hay situaciones que también requiere de como despojarse o confiar más en Dios. O sea, digamos, hace un tiempo yo me acuerdo que escuché a una persona en un video diciendo algo que me impactó mucho y creo que eso todos los días lo tengo en mi corazón desde ese día. Y es que decía algo, decía así como, a ver, cuando miramos al pasado, nos damos cuenta que Dios nunca nos ha fallado. Porque cuando miramos al futuro, creemos que lo va a hacer. O sea, es impresionante, es tener claro eso, ¿no? O sea, Dios nunca falla y creo que eso también es el tema para cuando uno sufre cualquier situación de ansiedad, de depresión, tristeza, hasta en momentos alegres. Hay momentos que uno está alegre y uno quiere seguir estando alegre y hay veces que no se va a poder. Pero creo que es esa confianza en Dios es la que permite, ¿cierto? Como sentir, como decir, hombre, ya, no importa, como yo me sienta, lo que me pase, lo que yo viva, lo que yo tenga, es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que tenga más, voy a tener más. Si quiere que tenga menos, voy a tener menos. Si quiere o sea, como que lo que me esté pasando es como que es porque Dios quiere. Como depositar esa confianza en Dios y decir, ya, no más, no me va a preocupar más, no me va a matar la cabeza más. Creo que puede ser también una forma de terapia, ¿no? Y yo creo que hasta los santos lo pensaban. O sea, los santos llegaron al punto de que es que son un ejemplo muy claro para poder ser felices. O sea, yo no sé, pero yo digo que los santos fueron personas muy felices, aunque y que vivieron momentos de tristeza, pero fueron felices. Yo hace poco le escuché a una señora, tiene a su mamá con una enfermedad terminal. Y cuando estábamos hablando, ella decía, yo tengo dos opciones, yo sé que mi mamá se va a morir. ¿Qué hago? Entonces, mientras íbamos hablando, decíamos, tú tienes dos opciones. Obviamente te va a doler la muerte de tu mamá, es tu mamá, y te duele la enfermedad que tiene, pero tú puedes pasar, que es normal que sientas tristeza, pero puedes darle más poder a la tristeza y no disfrutar el tiempo que te queda con tu mamá o aprovechar la enfermedad y el poco o mucho tiempo que le queda a tu mamá para sacar tiempos de calidad, de conversación, de perdonar, de orar, de reírse, Ujú. ¿sí?
de tu ayudarla, o sea, el hecho de que ella sufre y tenga ahí a su hija para acompañarla, para besarla, para decirle aquí estoy, es un consuelo muy grande, ¿sí? Y allí ella también está sanando su corazón. Y yo le digo, no te quedes ni sufras porque tu mamá no fue la mejor mamá, sino aprovecha este momento para reparar todos los años que su relación pudo haber estado fragmentada y aprovechala para sanarlos por medio del amor. Allí no vale la pena juzgar, no vale la pena echar en cara, no vale la pena eh, llorar en el sentido de quedarme en la lamentación, porque pues es muy natural llorar en una circunstancia de esas, a eso Claro. me refiero, sino quedarme ahí sumido a una realidad que va a llegar. Y eso lo podemos aplicar para todo. Eso lo podemos aplicar para todo. O sea, yo tengo la capacidad de tomar las realidades más difíciles de mi vida que estén en mis manos y pedirle al Señor, dame las fuerzas, lo tomo contigo y aunque no entienda qué está pasando en mi vida, qué se viene, yo sé que estoy contigo, yo no estoy solo y las cosas que puedo controlar las voy a disfrutar. Que lo que no puedo controlar, tu Señor sabrá qué hacer Encárguese, con eso. claro, Sí, encárguese de eso. usted verá qué hace con eso, pero tú me bendices mucho. Es que el Señor lo ama y lo bendice a uno todos los benditos días y a veces por esas, digamos que por esos punticos negros que aparecen en la pared blanca, uno se vuelve un desagradecido con Dios. Es verdad, ¿Sí? es la verdad. Sí, hermano, qué impresionante todo este tema. Diguito, y digamos una última preguntita así de los santos. Si usted pudiera, digamos, tener una consulta, que usted fuera el que estuviera haciéndole la consulta a un santo, ¿a quién escogería? ¿Y por qué? A mi santo de devoción, al primer santico de devoción del cual me enamoré y es el santo cura de Ars. Sí. ¿Por qué a él? Porque siempre me hubiera gustado preguntarle, digamos, en consulta, eh, cómo aprendió a amar los defectos del prójimo. Sí, aunque él era considerado de un carácter fuerte, supo sobrellevar los defectos de todo un pueblo totalmente desconvertido que lo despreció, que lo quiso echar, que lo trató de envenenar, que no le ayudó con las obras sociales, aunque él mismo trató de vivir más de 2 veces del pueblo después, eh, él se afrontó, o sea, literalmente se fue de cabeza con un pueblo que lo odiaba y supo sobrellevar la soledad, la persecución de la iglesia, de muchos obispos, la burla de muchos sacerdotes. Y me gustaría preguntarle cómo no sacrificó a Dios en medio de la tribulación y cómo aprendió a sobrellevar los defectos del prójimo. Sí, porque Él los amó, Él los amó. Y, y algo que más me impacta y es cómo no dudo de su vocación en medio de toda esa realidad. Porque fue por su vocación sacerdotal que afrontó todo. Y fue gracias a eso que que, que le ayudó a tantas personas, ¿no? Entonces yo digo, si él le creyó al llamado que Dios le hizo y se lo tomó en serio y hizo lo que hizo siendo el santo cura de Ars, yo por qué no le estoy creyendo a mi vocación y estoy haciendo lo mismo y pongo tantas excusas. Entonces, en realidad, más que decirle yo le voy a hacer una consulta, es hágamela usted a mí. Hágamela usted a mí. Claro, Sí. que le doy un consejito. Sí, sí. Aparte de que era un director espiritual tremendo. No, un loco. Ese hombre era un loco de verdad. Hermano, y ya para finalizar este pequeño podcast, eh, tengo tres, como que quisiera que nos diera como tres cositas, como tres, quiero tocar tres puntos, pero cortos. O sea, que sean como respuestas, son preguntas cortas, respuestas cortas. Entonces, digamos como que primero, ¿qué consejo le daría a alguien que está sufriendo? Que el dolor no es eterno. Sí. No hay tormentas que sean eternas. Siempre, siempre va, digamos que va a aparecer esta luz al final del túnel y que no es bueno sufrir solo. Perfecto. Y un recurso práctico que pueden hacer.
O sea, que puedan tener, perdón, un libro, no sé, escuchar, hacer algo que pueda ayudar para la salud mental. ¿Pero qué? ¿Como la recomendación de algún libro en Sí. particular o de... Sí, un libro, puede ser como que un recurso práctico, cualquier cosa, un libro, una canción, un video, haga esto, sí, como que acérquese a este tema. Bueno, y escribir lo que siente es muy provechoso. Desahogarse cuando no tengo la oportunidad de desahogarme con alguien o hay circunstancias que no siento la confianza con alguien para poder hacerlo, escribirlas, Ajá. leerlas y dependiendo de lo que se haya escrito, romperlas o dibujarlas, dibujarles cosas bonitas alrededor. La lectura espiritual va a ayudar muchísimo. Libros que en lo personal me han ayudado mucho en mi vida espiritual. eh, Los defectos de los santos, ¿sí? Buenísimo. Un librazo. eh, La Filotea, también de San Francisco de Sales, ha sido una ayuda muy grande. Y Las Fuentes de la Alegría de San Francisco de Sales también. Son tres libros que en la vida espiritual, digamos, que me han ayudado muchísimo. Y obviamente las Sagradas Escrituras. Son como libros así. eh, y buscar ayuda. Uno nunca es lo suficientemente fuerte para poder sobrellevar todo. Perfecto. Y finalmente, una cita bíblica o una oración, una frase que ayude en los días difíciles, en los momentos difíciles. Si ayuden los días difíciles, lean Eclesiástico 2. Eclesiástico 2, donde el Señor dice que el fuego, quien quiera seguir al Señor, prepárese para la prueba, pero también encontrará consuelo y que el fuego purificará en el crisol el oro. Y eso nos da a reconocer que somos valiosos, ¿sí? Solo que debemos pasar por estos momentos de tribulación, independientemente de los que sea, para poder salir. Pero allí también el Señor dice que nos dará las ayudas necesarias para poder seguir. Dios. Perfecto, hermano. Bueno, buenísimo, Dieguito. Muchas gracias de verdad por este ratico. De verdad que le agradezco mucho. Y nada, pues estamos viendo para una próxima invitación. Mi hermano, muchas gracias a usted por la invitación, por tocar todos estos temas que son necesarios para todos. Y, y sí, a la orden para cuando necesite Sí, otra vez, hermano. muchas gracias a todos los que nos vieron en este pequeño podcast. Esperamos poder seguir viéndonos, poder de pronto seguir en contacto. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle like, compartir para que más personas puedan escuchar estas charlas. Y finalmente, si alguno tiene algo que escribir, como su testimonio, contar, cualquier cosa que quieran compartirnos en los comentarios de este video, con muchísimo gusto lo estaremos leyendo y estaremos muy pendientes para poder orar por todos ustedes. Si tienen alguna petición que quieran hacer, con muchísimo gusto ahí estamos para ustedes y espero que estén muy bien, que Dios los bendiga y los guarde y que nos dé siempre su protección y bendición. Dios los bendiga.